Si te preguntara cuál es la constante numérica que más has utilizado en tus estudios colegiales, sé que estarías pensando en pi. En el colegio te enseñan a utilizar pi como 3,1416 para facilitarte cálculos en matemáticas, en física o en química. Pero pi es mucho más que esto, y estás a punto de averiguar por qué. El asombroso número pi. El número pi tiene infinitos decimales. ¿Y sabías que? En 2008, un colombiano llamado Jaime García logró aprenderse 152.202 decimales, tras pasarse 14 horas diarias durante 15 años de su vida memorizándolo, llegando así a batir el récord mundial, llenando 652 hojas de papel en 3 días de competencia. Además, ¿sabías que este asombroso número tiene su propio día? Sí, este es el 14 de marzo y es así por su escritura en inglés. Ah, por cierto, la canción de fondo que estabas escuchando es el número pi, cada uno de sus dígitos convertidos a notas musicales. Primero, veamos un poco acerca de la historia de pi. Pi ha aparecido en varias culturas a través de la historia. En el antiguo Egipto hace su aparición en el papiro de Ames, allá por el 1800 a.C., aproximado a 256 partido 81. En Mesopotamia lo hace más o menos por la misma época, se lo aproxima a 3 más un octavo, es decir, 3,125. Incluso vemos a pi en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 23, y Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 2, siendo aproximado a 3. El primero en hallar un método para calcular los dígitos de pi fue Arquímedes. Arquímedes vio que a medida que aumentan los lados de un polígono regular, más se aproximaba a la figura de una circunferencia. Arquímedes halló el valor de pi para el polígono de 12, 24, 48 y se detuvo en el de 96 lados. Sus cálculos mostraban que pi está en un lugar entre 3 enteros 10 21avos y 3 enteros 1 séptimo. Con la llegada de la edad moderna aparecen las fórmulas más creativas para calcular el número pi. Entre ellas y en orden cronológico tenemos la fórmula que el gran Isaac Newton construyó en 1666 para calcular 15 dígitos. Euler también halló una fórmula para calcular pi en 1735, resolviendo el problema de Basilea a través de la serie de Taylor. Machin, en el año 1706, halla una fórmula usada en 1873 por Shanks para calcular 707 dígitos de pi, de los cuales solo 527 eran correctos. Wright Wisner, en 1949, calcula 2037 dígitos usando la fórmula de Ferguson de 1945. Gosper, en el año 1988, calcula 17 millones de dígitos con la fórmula del gran Ramanujan de 1914. Vellard, en el año 2009, calcula 2,7 trillones de dígitos y Fukowonshi en 2014 calcula 13,3 trillones usando la serie de Chudnovsky. Generalmente, se define el número pi como la razón de la longitud de una circunferencia con su diámetro. Esto es, que para cubrir la longitud de una circunferencia necesitamos 3 diámetros y un poco más. El cociente de dividir el perímetro entre el diámetro nos da pi. Analicemos algunas demostraciones del número pi. Pi también es la razón entre el área del círculo y su radio al cuadrado. Pi es irracional, lo que significa que tiene infinitos decimales que no siguen ningún patrón. Al menos esto se ve de forma intuitiva, pero para poder hablar de esto como un hecho matemático necesitamos demostrarlo. Para empezar con la demostración, tenemos que usar un resultado anterior, algo que en matemáticas se conoce como lema, que no demostraremos porque es un hecho sabido. Sea f de x un polinomio con coeficientes enteros, sea n un número natural, los de contar de toda la vida, sea c un número entero,
sea la función f gorro de x igual a x menos c a la n por f de x, la derivada jésima de f gorro en c es igual a 0 si j es menor a n, y la derivada jésima de f gorro en c es un múltiplo de j factorial si j es mayor o igual a n. Supongamos que pi es racional, o sea, pi igual a a dividido b, con a y b siendo dos enteros. Sea f grande de x igual a x elevado a n, multiplicado a menos b por x elevado a n y dividido entre n factorial. Ahora, utilizando el lema anterior, con f minúscula de x igual al numerador de f grande de x y c con un valor de 0. Tendríamos que la derivada jésima de f grande de x en 0 es un entero para todo j. Por otra parte, sabemos que f grande de x es igual a f de pi menos x, que es un hecho sabido. Esto quiere decir que la derivada jésima de f grande en pi es un entero. Definimos una variable y como la integral entre 0 y pi de f grande de x por el seno de x diferencial de x. Lo que haremos ahora es demostrar que esta integral es un entero y además si n es lo suficientemente grande, y está entre 0 y 1, es decir, es un número entero más grande que 0 y menor que 1, y eso no puede ser, no hay ningún número entero entre 0 y 1. Esa contradicción viene de suponer que pi era racional, y ahí está nuestra demostración, o sea que pi es irracional. Empecemos. Definimos la función g grande de x como f de x menos f segunda de x más f cuarta de x, y así sucesivamente hasta la derivada 2n de f de x, es decir, las derivadas pares de x sumadas y restadas una y otra. Ahora hallaremos la derivada segunda de esta g de x. Volviendo al valor de y, reemplazando nuestro nuevo valor de f mayúscula de x en y desarrollando, obtenemos lo siguiente. Y g de pi más g de 0 es un entero, porque g de pi y g de 0 cada uno son enteros, por ser sumas de derivadas de f en 0 y en pi, que por el lema vimos que eran enteros. Ahora ya tenemos que y es un entero. Nos falta ver que si n es suficientemente grande, ese entero es más grande que 0 y es más pequeño que 1, lo cual es imposible. Definamos a y de x en el intervalo 0 a pi. En este intervalo esta función es positiva y tiene un máximo de pi medios. Acordémonos que f de x es igual a f de pi menos x y f de pi menos x es igual a p elevado a la n por x elevado a la n multiplicado a pi menos x elevado a la n y dividido entre n factorial. Y entonces f de x por un lado es mayor que a 0 y por otro lado menor a b elevado a n dividido entre n factorial y multiplicado a pi elevado a la 2n dividido entre 2 elevado a la 2n. Como el seno de x es mayor que 0 entre 0 y pi, vamos a la fórmula de y. Con los cálculos que acabamos de hacer, tenemos que y se encuentra en el siguiente intervalo. Y ahora es que elegimos nuestro n, porque sabemos que si hay un n lo suficientemente grande, el extremo de la derecha es más pequeño que 1. O sea que si pi es racional, acabamos de encontrar un número i que es un entero que es más grande que 0 y más pequeño que 1.
y eso no puede ser. Por tanto, pi es irracional y nuestra demostración ha concluido. Ahora veamos algunas aplicaciones del número pi en diversas áreas de la matemática. El número pi en la aritmética. En teoría de números, podemos hallar una relación entre pi y el inverso del producto de Euler para la función z de Riemann. El número pi en álgebra. Como ya se explicó en las demostraciones, existen muchos algoritmos para calcular pi. Además aparece dentro del análisis complejo en la identidad de Euler, la cual relaciona 5 constantes matemáticas. La base de los logaritmos neperianos e, la unidad imaginaria i, pi, el 1 y el 0. Para terminar, podemos ver que aparece como solución para la integral de Gauss. Aplicaciones de pi a la geometría. Podemos ver que pi aparece en lo siguiente: la longitud de la circunferencia de radio r, siendo la longitud de esta igual a 2 veces pi multiplicado por el radio. Hace su aparición también en áreas de secciones cónicas. Área del círculo de radio r, siendo su área igual a pi por el radio al cuadrado. Área interior de la elipse con semiejes a y b, siendo igual a pi multiplicado a por b. Hace su aparición también en el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos de revolución. Área de un cilindro de radio r y de altura h, siendo igual a 2 veces pi multiplicado al radio y multiplicado a la suma del radio con la altura. Y también en el volumen de este cilindro, siendo el volumen igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Área de un cono recto con radio r, altura h y distancia desde la punta del cono hasta un punto cualquiera de la circunferencia de base g. El área sería igual a pi multiplicado al radio al cuadrado sumado a pi por el radio por g, y su volumen sería igual a pi por el radio al cuadrado por la altura dividido 3. Aparece en el área de una esfera de radio r, siendo este 4 veces pi por el radio al cuadrado, y en el volumen de este mismo, siendo 4/3 multiplicado a pi multiplicado al radio al cubo. Pi también aparece en ciertas ecuaciones expresadas en radianes. En ángulos, sabemos que 180 grados equivalen a un pi radian. Pi es también parte de la definición de radian. Un radian se define como la longitud de un segmento de la circunferencia que es igual a un radio. De esta forma, la circunferencia entera corresponde a 2 pi radianes. Aplicaciones de pi a la trigonometría. De la definición de círculo unitario y de las funciones trigonométricas, se observa que el periodo para el seno y el coseno es 2pi, mientras que la tangente tiene un periodo de 1pi. Del desarrollo de la serie de Taylor se tiene que, luego dividiendo entre x obtenemos. Es evidente que las soluciones de esta expresión son múltiplos de pi. Luego, que al realizar el producto y agrupar en x cuadrado, tenemos que el coeficiente de x cuadrado es. Pero en el desarrollo de la serie de Taylor original, sabemos que el coeficiente de x cuadrado es 1 sobre 3 factorial, o sea, un sexto. Y como ambas soluciones deben ser iguales por el teorema de unicidad de desarrollo en serie, entonces que al multiplicar por menos pi al cuadrado tenemos lo que queríamos. Aplicaciones de pi a la tecnología. Normalmente se dice que satélites, aviones y cohetes trabajan con muchos decimales de precisión del número pi. Sin embargo, la NASA no necesita más de 14 dígitos para mandar una sonda al espacio. En realidad, para calcular la longitud de circunferencia del universo observable, no hacen falta más de 39 dígitos de pi para calcularlo con un error de menos de un décimo del tamaño de un átomo. Entonces, es posible que te preguntes ¿para qué sirve averiguar tantos de pi? Una de las razones es por curiosidad o por entretenimiento, aunque también puede ser usado para estudiar los algoritmos
Existen muchos programas en internet con los que podemos testear una máquina calculando pi. Es también importante en otras ramas de la física, donde aparece como constante. Por nombrar algunas tenemos las siguientes: la constante cosmológica, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ecuación del campo de Einstein en la relatividad general, ley de Coulomb para la fuerza eléctrica, permeabilidad magnética del vacío, la tercera ley de Kepler, aplicaciones del número pi en proyectos sociocomunitarios productivos. Vamos a explicar algunos puntos por lo que es útil estudiar al número pi en nuestra sociedad y comunidad. Al estudiar pi nos acercamos a matemáticas realmente avanzadas que de otra forma no veríamos en el colegio, porque para estudiar pi es necesario tener un poco de conocimiento sobre cómo demostrar en matemáticas, y vemos que cosas que se enuncian tan sencillas como la irracionalidad de pi son difíciles de demostrar. En Estados Unidos existen varios días que se aproximan a pi, como por ejemplo el 22 de julio, o 22/7 en el formato de fecha internacional. 22 dividido 7 es aproximadamente 3,14286, es una aproximación de pi. El 26 de abril o 25 de abril en año bisiesto es el día en que la Tierra completa 2 unidades astronómicas de su órbita anual, es decir, 2 radianes. La longitud total de la órbita de la Tierra dividida entre la longitud recorrida hasta este día es igual a pi. Y el último proyecto que mencionaremos, y que es el más importante para el pueblo boliviano, es la puesta en órbita del satélite geoestacionario Túpac Katari el 20 de diciembre del 2013, que fue gracias al presidente Evo Morales. Este proyecto trajo consigo beneficios para el pueblo, como la mejora de alcance de internet a zonas alejadas del país. Como ya vimos anteriormente, el número pi está muy relacionado con el funcionamiento adecuado de satélites en el espacio. En resumen, este video fue realizado con el objetivo de mostrar algunas características sobre el número pi y la importancia que tiene en nuestro medio, la cual pasa muchas veces desapercibida por muchos de nosotros. Esperamos que todo aquel que mire este video pueda adueñarse de este valioso conocimiento.